Luis Evia Canto. Él es politólogo, analista político y nos viene a platicar un poquito sobre esta reforma de telecomunicaciones que ha dado mucho de qué hablar. Muy buena tarde, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl, y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por pues estar acá platicando un rato de política, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿cómo ves esta parte de la reforma? ¿Cómo te gustaría empezar a desmenuzar esto? Bueno, pues podemos contextualizar con algo que está pasando hoy, por ejemplo, que el gobierno federal es quien genera la iniciativa y se la propone al Senado, que es la primera cámara del Congreso de la Unión que la va a tratar. Entonces, desde la semana pasada había este debate o esta controversia en torno a si se había estudiado lo suficiente para poder aprobarse de una vez. Es que surgen algunos comentarios sobre algunos no delitos, artículos que pudieron haber generado ruido y con la instrucción de la presidenta, el Senado, la bancada de Morena del Senado, decide aplazar la discusión, dejar que los expertos la valoren un poquito más y se vaya a discutir y a votar. Yo creo que va a ser hasta finales de semana, entre semana. Pero hoy era el día que se iba a aprobar y hoy se decidió ya oficialmente postergar la decisión. ¿Cuáles eran los temas o cositas que ahí, como decías, tal vez leer un poquito más entre líneas, que le hacía ruido a la gente o que se hizo muy viral en redes sociales? Sí, pues fue un proyecto largo, creo que son como 300 páginas, complejo. El tema de telecomunicaciones tiende a ser complejo en cuanto a lo técnico y varía mucho en radio, en televisión. O sea, es todo Cada línea claro, es completamente diferente. ahora con el tema digital, es todo un entramado de conceptos que hay que comprender, pero eran dos o tres los que generaban más ruido. Uno era de un artículo que no presuntamente, pues había una redacción que hacía inferir a que el gobierno de manera unilateral o sin tener que haber algún juicio de por medio, alguna determinación judicial, en poder clausurar plataformas digitales, pensando que se clausure todo TikTok, que se clausure todo Facebook, este tipo de cosas, y acusaban a algunos, especialmente a la oposición, en un tema de censura. Yo creo que ahí cometió un error la oposición al llevar esto a un tema de censura, porque no era el espíritu o no es el espíritu de la reforma de ley que se quiere hacer. La reforma de ley ahorita está siendo impulsada con mayor interés por la presidenta debido a los spots publicitarios del gobierno estadounidense que hace días estuvieron circulando en Televisa sobre temas antimigrantes y un contenido que la verdad era hostil para los mexicanos, ¿no? Entonces, al no tener el gobierno las facultades para decir este tipo de contenidos no pueden estar en nuestras redes nacionales, es que se impulsa esta iniciativa. Entonces, ese es el espíritu de la ley, que el Estado retome la rectoría sobre el tema de telecomunicaciones en el país. La oposición lo llevó erróneamente por el tema de la censura, porque entonces para la presidenta fue muy fácil decir, si ese es el tema sobre este artículo, que se quite o que se modifique. O sea, no hay ningún problema con que se toque ese artículo, porque no estamos buscando censurar a nadie, lo que estamos buscando es recuperar la rectoría de los medios de telecomunicación. Hablábamos con don Héctor Moreno hace unos minutos y comentaba un ejemplo, igual hablando sobre esto, que se hizo una noticia, se empezó a generar, se empezó a replicar aquí en la ciudad de Mérida, que hubo un robo en la carretera Concal, en una tienda, en un establecimiento. Y bueno, ¿cómo se puede parar estas cosas? ¿Cómo se pueden detener? ¿Se pueden sancionar? Ahí comentábamos, todos estamos de acuerdo en empezar a alarmar, pues debe de tener una sanción si es completamente falso. Ahí en ese punto creo que todos estamos de acuerdo en poder agregar eso, porque no existe. Efectivamente, yo creo que, de nuevo, igual parte de lo importante de esta reforma es que genera o empieza a generar las bases para lo que va a ser un nuevo sistema de infraestructura de comunicación digital, que este tipo de situaciones es las que surgen en esto, ¿no? O sea, que cualquier persona puede subir desde una red social cualquier tipo de información y se puede viralizar, y pues es muy fácil Y que le se pueda mete otro desinformar. contexto. Exacto. En los temas, por ejemplo, de la semana pasada que se hablaban de las encuestas de percepción sobre la seguridad de Mérida, ese tipo de noticias son las que nos afectan negativamente, ¿no? Pero también nos abre entonces a debatir y a reflexionar sobre entonces qué es la censura y qué es la libertad de expresión, y hasta cuándo yo tengo derecho a expresar a alguien algo que sé que está afectando al colectivo. O un tercero. No porque sea un tema de ideología o de que pensemos distintos, sino porque son plenas mentiras y temas que nos terminan afectando a todos, ¿no? Entonces es importante la reforma para este tipo de temas, sí, porque
necesitamos discutir, reflexionar y llegar a acuerdos sobre qué significa hoy la libertad de expresión, ¿no? O sea, si mi libertad de expresión me permite expresar lo que quiera, en un contexto hoy, por ejemplo, de ultraderechas, donde los discursos conservadores se llevan hasta un extremo para limitar los derechos de otras personas, o sea, a eso me está justificando mi libertad de expresión. Yo no creo que sea en ese sentido, pero también creo que es necesario que nos sentemos a acordar qué queremos que signifique libertad de expresión. ¿Estás de acuerdo en que se puede hacer un chequeo página por página y tal vez modificar algunas cosas? Sí, igual una herramienta o mecanismo que he visto que utilizan algunas plataformas es que abiertamente te ponen notitas de fact-checking o chequeo de hechos, Ujú. y te dicen esto no es necesariamente así, te ponen como que el dato duro. Hay maneras de que se haga, pero definitivamente tiene que haber una regulación de contenidos. A lo que yo pondría ahí un paréntesis, por ejemplo, retomando el tema de la reforma de telecomunicaciones, es que la presidenta dejó muy en claro que este tipo de limitaciones a las plataformas no eran en cuanto a contenidos, sino eran más en un tema de que pudiese estarse financiando ilegalmente algún tema de más Ok, fiscal, ¿de ¿no? dónde viene todo tu dinerito, tu promoción? ¿Por qué creciste de un día para otro? Cómo estás operando, quién te está financiando, Patrocinando. que es un poco lo que pasó en Estados Unidos hace unos meses, donde TikTok, sí bajaron TikTok unas horas en lo que Ujú. entró el presidente Donald Trump para retroceder esa medida, pero es lo que está pasando en el mundo. Es el debate hoy de los medios digitales, hacia eso nos están llevando, hacia cómo hacer que no limitar la libertad de la expresión de las personas, pero sí cuidarnos y cuidarnos entre todos de que es muy complicado y muy difícil poder informar de manera veraz en estos Y lugares. al final todo necesita un control. Yo creo que siempre es necesario tener ese control, no a una medida extrema, pero por ejemplo, vemos las diferencias. Los que utilizan Twitter, los que utilizan X, saben que ahí puede estar muy explícito toda la información. Si estábamos empezando tal vez el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, veíamos unas imágenes devastadoras. Lo que Facebook se actualizó y dijo, aquí no pueden pasar estas fotos. Las sube sí, y intentamos que en un minuto bajarlas. En Instagram lo mismo, que es parte de Grupo Meta. Entonces, al final poner esos acuerdos o poner esas restricciones, yo creo que al final ayuda. Como tú dices, aquí yo creo que en México hay una locura en el tema de las páginas en redes sociales hablando. Es una desinformación brutal. Sí, de hecho hay algunos documentales, un documental que se me viene a la mente ahorita perdón, de Vice, ese Ujú. antiguo medio electrónico, Muy bueno. muy bueno, donde estamos hablando de la elección del 2012, pero ya desde ahí va con gente, En México. sí, con agencias de publicidad que tenían las famosas granjas de bots. Y la idea era esto, o sea, la persona que tenía la ¿Cómo granja de bots funcionaba? decía, nosotros tenemos la capacidad de decir quién va a ser el presidente porque podemos manipular la percepción en redes digitales. Es un tema muy complejo que igual, por ejemplo, acaba de salir la nueva temporada de Black Mirror, ¿no? Que sí es de Juega muy Netflix bien y con todo, eso. pero nos ayuda sí a meternos al futuro próximo. O sea, ese es el futuro de lo digital y tiene que ser bien regulado y tiene que estar regulado no solo con lo técnico, con lo económico, también con lo filosófico y las ideas que le están motivando y que están dando base a todos estos. Es que hacer imaginar a los radioescuchas, los que están en este momento en línea con nosotros, poder meternos hasta a nuestras redes sociales, ese ejemplo que dices del 2012, de poder decirle a la gente, oye, vete por la derecha, vete por la izquierda, imagínate, Luis, qué se puede hacer ahorita. Efectivamente, y el tema, bueno, hablando de esto de tecnologías, que de nuevo también va mucho con lo de la ley de telecomunicaciones, porque impacta la realidad que se supone que está legislando. El tema de la inteligencia artificial, que de las cualidades que tiene la inteligencia artificial es que se desarrolla a sí mismo en una velocidad ¿Sí? que no teníamos claro. En la elección del 2024 empezaban a surgir los avatares hechos con inteligencia artificial, donde habían candidatos que ponían mensajes Ujú. así. Y se veía completamente inhumano y se rechazó el concepto porque Sí, no decías, sabía. es una caricatura, no, no. Pero ahorita, de 2 semanas para acá, los avatares con inteligencia artificial ya tienen una capacidad de conectar contigo como humanos. O sea, ya se perfeccionaron el tema de los ojos, de las expresiones, y estamos hablando de una diferencia de 6 meses. El tema así de tecnológico de inteligencia artificial nos exige tener leyes muy sólidas para poder estar
adecuados al nivel que necesitamos Sí. estar. Como tú dices, la tecnología va muy rápido y yo creo que debería estar bien incluido en toda esta parte de las telecomunicaciones, porque al final todos agregan esa parte y todos están metidos y es lo que viene, como dices. Efectivamente, sí. Y de nuevo, esta parte digital, que es lo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, es justo una transformación digital y tenemos todo del otro lado, toda la parte de telecomunicaciones, que es radio y televisión, ¿no? Entonces es compleja la ley. Qué bueno de que la presidenta optó por tomarlo con más mesura, porque hay que recordar, hoy tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, Morena la coalición de Juntos Haremos Historia tienen mayoría calificada para poder hacer el tipo de modificaciones que quieran. Y decidieron no hacer la planadora y mejor tomar una postura más política a todos, en visión para todos, y pues que se consense, que se negocie y que se discuta entre las Muchísimas gracias. Seguiremos platicando de este y otros temas en otros momentos. A Luis Evia Canto, politólogo y analista político, gracias por estar el día de hoy.